el año 2018 se inauguró una exposición en la cual la función era mostrar el arte de la guerra que ejerció Napoleón Bonaparte. Y la muestra exploraba cómo él pudo lograr tener un arte en la guerra y poder dominar por tantos años. Y también, por un lado, cómo se convirtió en uno de los jefes del ejército más importantes de esa época, si no el más. Y también las razones por las cuales comenzó a declinar hasta tener varias derrotas y terminando con el fracaso de su imperio. Y a través de documentos que le pertenecían a él, ¿no es cierto?, la exposición mostraba quizás la estrategia, aunque él no era un gran estratega, porque no descubrió nada, sino que él lo que hacía fue usar el conocimiento y las herramientas que en ese momento se usaban para ponerla en práctica, formando un ejército, unas tropas poderosas, conociendo el movimiento de los enemigos y así de esa manera, con precisión, ir a la guerra. Y Napoleón decía que quizás lo que era la base consistía en la perfección del entrenamiento de sus tropas, conocer el movimiento y la forma de actuar del enemigo, conocer el terreno, si era posible todo el relieve donde iba a ser, o sea, donde iba a desplegarse la batalla, tratar de perseguir al enemigo para neutralizar su fuerza, su poder y tomar una ciudad, la ciudad del país. Y una vez que él se establecía en esa ciudad, allí mantenía firme su victoria, se instalaba allí. Él fue por 10 años el jefe de guerra y el hombre de Estado invencible, hasta que luego comenzó con derrotas hasta ser fracasado. Y hubo muchas razones para su fracaso, decía este artículo, y a veces fue por su propia culpa, pero otras veces, la mayoría, fue porque el enemigo conoció sus puntos débiles. Napoleón Bonaparte no era bueno para el mar, las batallas del mar. Entonces era un área en su punto débil que el enemigo comenzó a entenderlas y batalla tras batalla fueron declinando hasta terminar en la derrota. Y el enemigo supo su punto débil y destruyó su imperio. El enemigo supo conocer su punto débil y destruyó su imperio. Quiero que te quedes con este pensamiento. Jesús venció. Él no tuvo derrotas ni fracasos. El enemigo conocía sus puntos débiles, pero el Señor sabía a dónde recurrir. El Señor sabía a dónde ir, qué puerta tocar en los momentos de debilidad. Nosotros lo vemos que aunque pasara un día agotador, el Señor iba ¿a dónde? A la presencia del Padre para estar con Él. Él conocía y sabía dónde estaba su fortaleza. Y el Señor murió en victoria y Él nos dejó un antes y un después. Los comienzos del Señor, Él dijo que Él venía a establecer el reino de los cielos, ¿verdad? Y Él lo establece, su reino, el reino que su Padre le dio. Él establece este reino en el corazón de los que le aman. Y esto es tan importante, entender que este reino no era un reino el cual se gana con batallas físicas, con peleas en el mar o en la tierra, sino esto se establece, el reino de Dios se establece en tu corazón, en mi corazón. Y es la forma que se establece el reino de los cielos. El Señor dijo, ¿no? Luego tú lo buscas en Lucas 22, 29.
le hablaba a sus discípulos y dijo, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esa potestad, ese poder, Él lo deja. Por eso es que nosotros necesitamos entenderlo, no en el área de nuestro intelecto. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu y recibir esta verdad, que es una revelación espiritual para nuestras vidas. Y el Señor nos entrega el reino del Padre. Ahora, el enemigo conoce este reino, el diablo conoce este reino. Y por eso, como él conoce este reino y el poder que hay en este reino, él se encarga de que no se establezca en tu corazón ni en mi corazón. Y él va a pelear para que el reino de los cielos no se establezca en tu vida, en la vida de la gente, porque si simplemente tenemos un conocimiento, pero no el reino de los cielos establecido dentro nuestro, entonces Él sabe que puede ir minando, como lo hacía, ¿no es cierto?, durante estos 10 años Napoleón Bonaparte. Y el enemigo también conoce nuestras debilidades. El enemigo conoce, no porque Él sea omnisciente, sino que nosotros declaramos nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no puedo, no lo voy a hacer nunca, nunca voy a salir de esto, no puedo, estoy atrapado, me siento desarmado, no voy a poder? Entonces el enemigo no necesita ser omnisciente, saberlo, sino nuestras declaraciones son las que le hacen ver, ¿no es cierto?, a dónde va. Pero nosotros tenemos que aprender de Jesús y saber a dónde recurrir, qué puerta tocar, qué puerta golpear, qué puerta llamar para encontrar una respuesta. Y yo durante estos domingos, varios domingos, quiero que veamos o que el Espíritu Santo nos pueda enseñar a descubrir cómo establecer firme el reino de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe que esta es una batalla que hay que pelearla día a día? Por más que tú te sientas que ya la tienes ganada, día a día. ¿Por qué? Porque si no la peleamos, podemos perder terreno y allí es donde entra el enemigo. Y yo quiero hablar a través de la vida de Saúl. La vida de Saúl nos habla quizás las áreas en que no tenemos que estar, pero es mejor a veces ver lo que no tengo que hacer, porque a veces estamos confundidos y creemos que tenemos un corazón muy bueno, muy bondadoso. Y allí Jeremías, el profeta, habla por Dios y dice, cuidado con el corazón porque es engañoso, porque el corazón nos engaña muchas veces y nos hace caer. Creemos algo de nosotros. ¿Te pasó que de repente crees algo, que las cosas, bueno, las he hecho bien y de repente descubres que a través de circunstancias, a través de palabras, a través de cosas que han sucedido de gente, te das cuenta que no las has hecho bien? Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de todo este tipo de batallas para poder establecernos en Dios. Solamente en Dios podemos ser establecidos. Y quiero que comencemos con un texto bíblico y sí, búscalo en 1 Samuel 20:31. Si lo tienes, di ya. Ya. ¿Sí? Saúl le dijo a Jonatán era su hijo, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Importantísimo, te lo vuelvo a leer, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Esta declaración, entendiéndola, es gloriosa
para los que amamos al Señor. Yo te invito, ¿quién era este Isaí? ¿Quién es este hijo de Isaí? Vete a Mateo 1:1 para que veas que todo lo que estamos diciendo es palabra del Señor. Mateo 1:1 dice, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el versículo 6, acá estamos hablando del libro de la genealogía, de la descendencia de Jesucristo. En el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y luego sigue, y en el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí, que este hijo de Isaí, que es David, viene la genealogía de Jesucristo. Y Jesucristo dice que Él viene a establecer un reino. Y este es el reino que Él establece, el cual, ¿no es cierto?, las palabras de Saúl son muy significativas, porque aquí Saúl no está hablando del reino de su hijo, sino está hablando de su propio reino, el reino de Saúl. Lo que nos está diciendo que cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, en nuestro corazón, el reino de las tinieblas no tiene lugar. Cuando el reino de Dios llega a llenar el corazón, nuestra vida, nuestras decisiones, no hay lugar para el reino de las tinieblas. ¿No es cierto? Y esto es algo tan claro que lo tenemos que tener en nuestras vidas para identificar las cosas que nosotros peleamos. Nosotros tenemos, si algo está lleno un 100% de algo, no hay lugar para aquello que quiere ser agregado. Menos si estamos llenos 100% de la presencia del Señor, menos puede entrar el terreno del diablo. No quiere decir que no va a intentarlo, va a intentarlo. Entonces yo quiero que comencemos teniendo algo en claro. Debemos establecer el reino de Dios en nuestro corazón. Díselo a tu corazón y a tu vida. Tengo que establecer el reino de Dios en mi vida. Quiero establecer el reino de Dios en mi vida. Voy a establecer el reino de Dios en mi vida. Ahora, ¿quién es este Saúl? Este Saúl es un rey que se enloqueció, un rey que se volvió loco. Sabe que él lo trastornó el orgullo y se olvidó de dónde había salido. Y no entender que hay posibilidades en que uno pueda fracasar. Podemos fracasar en algún momento de nuestra vida, pero lo importante es a saber a dónde recurro, a qué puerta golpeo cuando he fracasado, porque el Señor nos ayuda a volvernos a levantar. No quita que no podamos fracasar y a veces es parte de un aprendizaje también, pero lo importante es a dónde golpeamos con nuestro fracaso, con nuestras debilidades. ¿De dónde sale Saúl? Yo quiero que tú luego en tu casa leas su historia. Es muy importante leerla con detenimiento, con entendimiento. En 1 Samuel 9 comienza su historia y allí habla de sus comienzos y él se autodescribe así. Luego que tú lo leas vas a ver, él se describe así. Yo soy el más pequeño de las tribus de Israel, era de Benjamín, es decir, la última de las tribus. Somos de los más pequeños de las tribus de Israel. Y de la tribu de Israel más pequeña, que era Benjamín, somos la familia más insignificante de la tierra. Él así se autodescribía. Él consideraba que él no era merecedor. Esto es cuando Samuel, que era el profeta de ese momento, le habla de que Dios lo había elegido para ser rey de Israel. Y él, ante tanta grandeza de parte de Dios, él valora su condición y dice, no soy merecedor
de semejante condición. No merezco que Dios me considere, y realmente era algo muy grande, porque no es solamente que iba a ser el rey de una nación, iba a ser el rey, el primer rey de una nación amada por Dios. Y allí está él. Su aspecto, dice la descripción, ¿no es cierto?, de la Biblia, que era alto, guapísimo, era un actor de Hollywood, ¿no? Dice que sobrepasaba a todo el pueblo, es decir, era el ideal, era de esos que decía, este es mi rey, no porque eran todos más bajos que él, este es mi rey, qué guapísimo que es mi rey. Y ahí estaba Saúl considerándose lo que él era. Y allí en 1 de Samuel 10.1, si quieres leer, 1 de Samuel 10.1, allí hay un encuentro, no casualidad, no existen las casualidades, sino que Dios preparó este encuentro de Saúl con Samuel y dijo en el 10.1, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó, tierno Samuel, y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. El Espíritu Santo dice que fue derramado sobre la vida de Saúl, de tal manera que luego, si tú sigues leyendo, dice que su corazón fue cambiado. Su corazón fue cambiado por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y quiero decirte algo. Cada uno de los que aceptan a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y produce un cambio. Y el Espíritu Santo nos ayuda a pelear las batallas para que vayamos desalojando el enemigo de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos unge, el que nos enseña la verdad, el que nos ayuda a caminar para que nosotros, de la misma manera que Él dice que fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo, y dice que comienza a actuar porque el Espíritu Santo está sobre ti. Glorioso, ¿no es cierto? Glorioso como allí en Primera de Juan también dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos ese mismo Espíritu que viene. Y sabes que mientras nosotros estamos alineados, unidos al Espíritu Santo, esta comunión perdura. Porque el Espíritu Santo no se quiere ir de nosotros. El Espíritu Santo quiere vivir, morar, habitar en nosotros. El único que puede echar al Espíritu Santo de la vida es la propia persona. Nadie, ni siquiera el diablo, puede sacarlo. Y allí, ¿no es cierto? Vemos que en el versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice Samuel a Saúl, con poder. El Espíritu Santo viene sobre ti con poder, como cantábamos recién. El Espíritu Santo viene sobre ti con poder. Lo que pasa es que a veces no logramos entender. Evaluamos y pesamos todo según nuestra propia balanza. Pero dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y le habla que profetizarás con ellos y serás mudado, serás cambiado en otro hombre. Y cuando haya sucedido todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. El Espíritu Santo está en tu vida. Dios está contigo, Dios está contigo. Y esto lo tenemos que entender. Cambió el corazón de este hombre. Y sabe que él empezó el reino con humildad. De tanta fue su humildad que cuando él escogido rey, hubo varios que dijeron, ¿y este qué sabe? Por más que sea alto o guapo, ¿qué sabe para ser rey? Y lo despreciaron. Dice la palabra que lo despreciaron. Y cuando otros dijeron, echamos mano contra él, él dijo, no, déjenlo, no pasa nada. Olvidémonos de ello, no pasa nada. Dios puso hasta hombres sabios a su lado para poderle aconsejar. Y cuando él entendió que ese reino que él estaba ahora, ese reinado que él estaba ahora en posesión, era de Dios. Y Dios era su rey. Él estaba alineado con Dios, con el Espíritu Santo.
entonces Saúl estableció el reino de Dios en su vida. Él lo estableció. Y su reinado fue respaldado por Dios. Cuando uno lee, él fue respaldado en sus decisiones, en su guerra. A medida que iba pasando el tiempo, la gente también comenzaba a respetarlo. Vemos a un Saúl que iba caminando, ¿no es cierto?, con Dios en sus actitudes. Y qué bueno que es que él estaba pendiente de Dios, porque también Dios estaba pendiente de él. Qué gloriosa unidad. Me gusta estar en unidad con Dios. Y aún mis luchas, pelearlas junto a Dios, no contra Dios, sino junto a Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl? Es evidente que se fue deslizando, como escuchábamos el domingo pasado, ¿verdad? Escuchas las prédicas una vez que has salido de aquí, te animo a que escuches la prédica nuevamente, porque quien prepara el mensaje tiene muchas verdades juntas y aunque en el momento la recibimos, luego volvemos a entender muchas cosas que se nos escapan. Escucha la prédica, quedan allí en el internet. Y es evidente que Saúl se fue deslizando. Es como que empezó a soltarse de la mano de Dios, ¿no? Empezó a deslizarse su mano contra la de Dios. Y para hacer semejante declaración, de decirle, mientras David esté presente, tu reino no va a ser firme. Mientras la simiente de Cristo esté presente, tu reino no va a estar firme. Sus palabras. ¿Cuándo comenzó estos cambios de Saúl? No lo sabemos exactamente, pero sí podemos a través de la palabra ver sus actitudes, sus acciones, cómo iban cambiando. Podemos encontrar que Saúl comenzó a condimentar su corazón con algunas cosas que no iban. Y si nos vamos a 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, el versículo 1, nos habla de que los 2 primeros años de Saúl estuvo en conexión con Dios. Estuvo en conexión con ese espíritu que vino sobre él y se derramó. Pero este capítulo lamentablemente tiene más versículos que el 1 y comienza a describir acciones en la vida de Saúl, la cual lo vemos paulatinamente, que comienza a soltarse de la mano de Dios, que comienza a deslizarse, como habla, ¿no es cierto?, el libro, porque nunca nos sucede algo de un momento a otro. Alguien puede decir, lo que pasa es que de repente caí en este pecado. No caemos en un pecado de repente. Hay algo que comienza a deslizarse y nuestro corazón está en parte con eso, aliado con esos pensamientos, sentimientos que comienzan, porque a veces pensamos, es que de repente vino sobre mí. De repente no vino nada. De repente te das cuenta cuando viene de repente y dices, te vas. Pero cuando viene de a poco a instalarse, allí es donde está. ¿Sabe que ahí el apóstol Pablo, si quieres buscar en Romanos 7, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este texto, en que él se había dado cuenta que hay interiormente, él se deleitaba en seguir a Dios, en amar a Dios, en buscar a Dios, pero había una otra ley en sus miembros
que le hacían ir para otro lado. Y llegó un punto y dijo, pero esto es horrible, esta lucha es horrible, me siento un miserable. Pero gloria a Jesucristo, gracias al Padre que envió a Jesucristo y que Él venció. Y a través de Él puedo ganar esta batalla. Amén. ¿Te sientes identificado? ¿Verdad? Nos sentimos identificados con el apóstol Pablo, de que peleamos un montón de batallas, pero gloria al Señor, el cual nos da el triunfo. Entonces, entendemos por las declaraciones del apóstol Pablo que podemos establecer el reino de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Puedo establecer el reino de Dios en mi corazón. Dilo, puedo establecer el reino de Dios en mi corazón. Esta es la verdad, la cual nos ayuda a entender. Y pasamos a 1 Samuel 13. Están conociendo un poco la Biblia. Hay mucha unidad en la palabra de Dios, ¿no? Y es apasionante la palabra. El versículo 3, vamos a leer juntos. Dice el versículo 3 del capítulo 13. Dice entonces, Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba. Y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Creo que estoy leyendo en la NBI, ¿no? ¿Sí? Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. El toque de trompeta anunciaba la victoria de Jonatán y llamaba a la gente a la guerra. El ataque de Jonatán a una guarnición de los filisteos era un grito de independencia. Comenzaba la independencia de Israel sobre los filisteos. Los filisteos era un pueblo que durante años estuvieron atacando y subyugando al pueblo de Israel. Y este ataque de Jonatán fue certero, que luego se produce toda una batalla que tú podrás leerla allí. Pero lo importante que esto fue el comienzo de la independencia. ¿Y qué pasó? Saúl toca trompeta en toda la nación y dice, Saúl ha atacado a los filisteos y ahora vengan todos conmigo que vamos a la batalla. Quizás pueda parecer que de un rey se puede aceptar esto, pero cuando comenzamos a ver, es el comienzo del declive de Saúl. Su soberbia, su orgullo comenzó en algo pequeño, pero al no aceptar corrección, al no aceptar el consejo, fue cayendo cada vez más profundo. Y no solamente afectó a la vida de Saúl, sino que su orgullo arrastró su familia y su orgullo afectó a una nación entera. A veces pensamos, bueno, es cosa mía. No, afectamos a los que están en conexión con nosotros. De una manera u otra, el orgullo le hizo tomar decisiones equivocadas, decisiones desacertadas, decisiones en las cuales comprometió su vida, pero también comprometió a todo el resto de la gente. Su familia fue gravemente afectada por todo esto. Y lo más importante, que todas sus decisiones desacertadas ponían al descubierto lo que había en su corazón. Y a medida que nosotros avanzamos en su historia, por eso no quise hacerlo de una sola vez, sino que necesitamos comprender que esto no viene de un momento a otro, sino que esto es algo que va creciendo en el corazón con una raíz profunda que si no la arrancamos, esto trae consecuencias graves. El orgullo trae confusión, es otro de los ingredientes, trae mucha confusión, que por momentos, ¿no es cierto?,
a veces uno dice que no soy orgulloso. Bueno, porque se mezcla con otro tipo de cosas. Se mezcla, trae mucha confusión, porque una cara, un lado es el orgullo, pero del otro lado otra cara es el temor. También tiene otra cara que son las inseguridades. Entonces muchas veces necesitamos luego de un tiempo escarbar para poder entender cuál se originó. Si el orgullo fue lo que originó a Satanás, Satanás no va a provocar otra cosa que eso en nuestro corazón. Y peleamos, todo ser humano pelea. Aquel que logró la humildad es porque la pelea todos los días para poder ser humilde. Y ahí Saúl, ¿no? Por este mismo sentido del orgullo, que sería el primer punto que quiero tocar hoy, él comenzó a observar y todo le producía temores y todo le producía inseguridades. Todo el que estaba a su lado parecía que le quería robar su poder, robar el reino. Todo el que estaba a su lado era una amenaza. Todo el que estaba ahí para él era una persona que debía morir. Y así fue avanzando en esas amenazas, hasta que en este capítulo encontramos la primera de sus grandes reacciones equivocadas, decisiones equivocadas que no admiten corrección. Él estaba bajo la presión porque los filisteos estaban en el campo de batalla. Samuel, que había prometido venir para ofrecer el sacrificio antes de ir a la batalla, demoraba. El pueblo estaba bajo pánico, bajo temor y comenzaron a desertar. Entonces él no sabía qué hacer y lo que hizo fue, tomó el sacrificio y dijo, Saúl no viene, lo hago yo. Es decir, que él pasó por alto los mandamientos de Dios para poder solucionar un problema. Y aquí aprendemos algo muy importante, que las situaciones de presión sobre nuestras vidas no nos hagan tomar decisiones que van en contra de lo que Dios ha establecido. Que aquellas situaciones en donde producen presión es donde sale verdaderamente nuestro carácter cristiano, nuestro carácter espiritual. Y que si la decisión que nos toca tomar va en contra de Dios, prefiero esperar, aunque me aplasten, estando en Dios, que ir en contra de lo que Dios había establecido. ¿Sabe que él al principio se consideraba el menor de todos? ¿Recuerdan? Era el más pequeño de la tribu, era más pequeño y ahora ya había aprendido cómo se gobernaba. Y ahora no necesitaba tanto que Dios le guíe. Ya él había tenido experiencia y práctica, podía manejar la gente, ya sabía un poco las reacciones, no necesitaba tanto de Dios. No solo eso, sino que también podía hacer aquellas cosas a las cuales Dios había establecido que no las hiciera. Y pasó por encima. Y llega Samuel, después que él termina de ofrecer el sacrificio, y él como si nada allí, y Samuel con tristeza en su corazón. Tienes que leer, porque ese Samuel que después de ungirlo lo besó, a pesar de que Samuel venía luchando ese reinado, si tú lo lees en la palabra, porque él sabía que del momento que el pueblo quería un rey, estaba sacando a Dios un poco del centro de su historia. Y él lo besó igualmente, con amor lo ungió. Y ahora lo ves a un Samuel que comienza a entristecerse por las reacciones de Saúl. Y le dice, locamente has hecho. Has actuado como un loco, desobedeciendo. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Es que Saúl no se arrepiente de lo que él hizo. No se arrepiente. Como el ladrón ese de la cruz, que estaba al lado de la cruz y que todavía se burlaba del Señor estando en la misma condición. Y él no se arrepiente. Un punto importante que tenemos que entender, el arrepentimiento. Entonces estamos llegando a entender por qué
Este Saúl, que había sido ungido de tan gloriosa manera, comienza a dar una declaración tan fuerte de decir, mientras el hijo de Isaí, mientras David esté aquí, tu reino no va a estar firme. Claro, él ya había cambiado de reino. Él ya no estaba en el reino de Dios. Él había permitido que las tinieblas vayan comenzando a entrar en su vida. Y ya no este Saúl que habla en el capítulo 20, no es el Saúl del capítulo 9 y 10, donde es ungido y es entendido. Y el segundo punto que quiero tocar hoy, el primero fue el orgullo, el segundo son las inseguridades, nuestras inseguridades. Todos experimentamos inseguridades en nuestra vida, ¿verdad? Todos, en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida, tenemos inseguridades. Y estas inseguridades nos producen un desequilibrio, ¿verdad? ¿Estoy diciendo algo que no? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿A alguien, no? Hay algunos que le han pasado. Estas inseguridades producen un desequilibrio. Ahora, lo importante es saber a dónde vamos con nuestras inseguridades. ¿Qué puerta golpeamos? Y quiero que te quede claro esto. ¿Dónde voy con mi inseguridad? ¿Qué puerta golpeo? Porque golpeamos puertas sin darnos cuenta. Quizás entramos en territorios los cuales, buscando una ayuda, en vez de ir a Dios, que es la puerta de nuestra seguridad. Y es algo importante, no debemos confundir inseguridad con humildad. No confundas, porque a veces esta inseguridad la rotulamos como humildad y no. Porque la humildad, ¿no es cierto?, ve sus propias limitaciones y quiere proyectarse para avanzar. La humildad me ayuda a corregir y aprender lo nuevo. ¿Sí se entiende? La humildad me ayuda a ver cuál es mi posición, corregir y digo, puedo aprender, puedo ser corregido. En cambio, la inseguridad, ¿no?, nos lleva a hacernos un autoanálisis a veces interno y siempre nos descalifica, porque el enemigo también está en todo eso, nos descalifica y nos hace sentir que no podremos avanzar nunca. Esa inseguridad, cuando lo hacemos, no vamos al lugar adecuado, llega a ser una obsesión en nuestras vidas y nos puede manejar como un títere, porque estas inseguridades nos provocan una falsa o una timidez, nos alejan de la sociedad y a veces nos hacen personas agresivas por esa misma inseguridad. ¿Sí? Vamos viendo, ¿verdad? Esto no es un sentimiento de Saúl, es del pasado, se quedó ahí en la Biblia. Es un sentimiento que cada uno de nosotros y esta sociedad lo pelea, porque es un sentimiento, la inseguridad. Y si yo no voy al lugar correcto, esto ataca mi autoestima. Y me siento sin valor, me siento no querido, me siento el último, que Dios no tiene nada que ver conmigo. Entonces es el momento justo donde el diablo puede cogerte y traerte y aconsejarte de lo que tú no eres, despreciado. Entonces nosotros necesitamos ir al lugar correcto, porque si no, estas inseguridades nos hacen personas en las cuales vemos en todo lo que nos rodea amenazas a nuestra vida. Y a veces entramos hasta por esto mismo, en la murmuración, en la crítica, en el chisme, para poder tirar abajo a otro, para poder dividir relaciones, como lo vamos a ver más adelante en la vida de Saúl, cuando él trata de dividir relaciones de su hijo con David. ¿Por qué? Porque su misma inseguridad lo llevaba a quebrar todo tipo de relación que pueda ser firme y él temía contra él. Entonces tenemos dos opciones. ¿Qué hacemos con la inseguridad? ¿Nos obsesiona, reaccionamos o vamos a la presencia de Dios, el cual es el único que puede sacarnos de esto? Necesitamos establecer
el reino de Dios en nuestros corazones. Y es trabajo, es trabajo. Necesitamos establecer el reino de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que como el apóstol Pablo podamos decir, Señor, gracias por haber enviado a Jesucristo, el cual me da la victoria en cada una de mis luchas. Y Saúl comenzó abriendo puertas al enemigo. Cuando, como dije, no sabíamos, pero la primera puerta fue la soberbia. Qué puerta terrible, el orgullo, muy grave. ¿Sabe por qué? La soberbia es como que es un torbellino. ¿Han visto alguna vez imágenes? Nosotros tuvimos un torbellino, fue allí en la esquina, un tornado fue el que tiró abajo la estación de autobús, quizás no se acuerdan algunos, tiró abajo todo eso y era tremendo porque parecía que se explotaban los cristales de nuestra casa y en una de las ventanas de un edificio donde no tiene balcón, terraza, nada, rompió el cristal y la lavadora que estaba en la otra punta, como decir, allí la trajo y la largó afuera. Fíjate lo que puede hacer un torbellino, o un tornado, o lo que sea, ¿no? Así es la soberbia y el orgullo. A todo lo que está a su paso lo toma. Temores, incredulidad. Y yo quiero agregar otro condimento en esta mañana, y es la falta de gratitud. Ingratitud. Falta de gratitud, ingratitud, ¿no? Que son ingredientes muy peligrosos. Saúl se olvidó de dónde salió. Saúl se olvidó de Dios. Saúl se olvidó de Dios. Se olvidó de dónde salió. No te olvides de aquellos que han bendecido tu vida, de aquellos que te han aconsejado, de aquellos te han amado. Y no estoy hablando solamente en la iglesia, de aquellos que han sido personas claves en tu vida para ayudarte a aprender. Quizás una maestra de primer grado que no podías salir a escribir y ella te animó para hacerlo. No te olvides de aquellos que han hecho algo por ti, de aquel que te dio un vaso de agua. No lo consideres porque lo merecías. Porque cuando nosotros entendemos que lo merecemos, es cuando salimos de la gratitud. Y en este tiempo que se usa tanto el termómetro para ver si tienes o no temperatura, más que nunca está de moda, un termómetro del corazón es la gratitud. Cuando tú no te sientas agradecido a nadie, es algo grave. Porque a lo mejor la soberbia, todo lo demás está tapado, pero la falta de gratitud es un termómetro del corazón. Porque siempre hay gente que ha sido clave en nuestra vida, que nos dio, tú no eres un producto de ti mismo. Yo no soy un producto. Mucha gente invirtió en mi vida, empezando por mis padres, pero siguiendo recuerdos de tanta gente que me supieron alentar y que me siguen alentando. Porque a veces solamente recordamos los que no nos alentaron, pero nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que es. Y esto, termómetro, nos rige. Hay puertas que se abren, ¿no? Y yo quiero mostrarte algunas puertas que nosotros abrimos. Dijimos que abrimos las puertas de la soberbia, del orgullo, y eso va acompañado. ¿Está allí? Quizás pueda apagar la luz. No, esta de aquí. Puertas que se abren, ¿no es cierto? Son puertas que se abren y no nos damos cuenta que son puertas donde no nos llevan a lugares agradables. Son puertas que a veces nos conducen a lugares equivocados, a decisiones equivocadas, a lugares donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y a veces producen incendio en nuestras vidas, ¿no? Ya está, pueden prender. Porque muchas veces no nos entendemos que estas son puertas. Son puertas. Estos son parte de algunos juegos que juegan niños, ¿eh?
para entenderlo. Yo lo pasé rápido porque a mí me da cosa fea, pero hay quienes se mantienen en esos juegos. Han entrado por esa puerta. Puertas que nos llevan, ¿no es cierto?, a conductas equivocadas. Y si nosotros vemos la vida de Saúl, era una total desgracia, desenfreno de emociones. Por momentos quería matar a todo el mundo, por momentos odiaba a todo el mundo, por momentos lloraba de una angustia tremenda por lo que había hecho, por lo que había pensado, y al que lo oía, te daba pena de oírlo llorar. Pero su vida se produjo un desequilibrio total, pero no fue de un momento a otro. Esto no fue de un momento a otro, sino que él fue abriendo puertas, estas puertas que lo llevaron a, ¿no es cierto?, actitudes incorrectas. Nosotros tenemos que entender que esas inseguridades de dudar de todo el mundo, de no confiar en la gente. Es cierto que yo no voy a entregar mi corazón a cualquiera, pero ni siquiera en aquella gente que naturalmente hace el bien uno pueda confiar. Hay algo que me está hablando, que hay una telaraña que está funcionando. Y, ¿no es cierto?, Saúl no se dio cuenta que la única forma en que él podía salir de esto era acudiendo nuevamente a la presencia de Dios. Necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Imágenes como las que vimos recién son puertas abiertas también del enemigo. Te aviso por si tú las ves o te gusta verlas. Hay gente que les gusta las cosas de temor, de miedo, de pánico. Son puertas abiertas que al enemigo le gusta. Habíamos dicho que otra de las caras es el temor. Y aunque da una sensación obsesiva de que me gusta, son puertas abiertas para que el enemigo pueda desalojar el reino de Dios y entrar en el reino de las tinieblas. Y eso sí que nos preocupa, la niñez, nos preocupa los jóvenes que están metidos en todo este tipo de cosas. Y llegamos al capítulo 15. Y ahí vemos a Samuel, luego tú lo lees, vemos a Samuel que Dios le habla y le dice: Samuel, quiero que vayas a hablar con Saúl, quiero que le digas que quiero que vaya contra los amonitas. Yo lo veo a Dios como ese padre diciendo: quiero ver que hay un cambio en la vida de Saúl, una nueva oportunidad en donde él pueda ser fiel, porque no fue fiel anteriormente y en su caminar, pero quiero darle la oportunidad a Saúl para que él pueda afirmarse. Y viene Samuel a hablar con Saúl y le dice: Dios quiere que vayas en batalla contra Amalek. Los amalecitas eran un pueblo, unos guerrilleros, era un pueblo despiadado, un pueblo el cual su función era ir en contra de todas las ciudades, los pueblos vecinos y destruirlos, robar y matar. Eso era su trabajo. Era ir en contra de de los pueblos, robarles y apoderarse. Pero había algo que había sucedido con Amalek. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto de Egipto, y entra en el desierto, dice que Amalek vino por la retaguardia. Ellos eran recién salidos como esclavos y él vino por atrás, por la retaguardia, y atacó a todos los débiles, a los enfermos, a las mujeres y a los niños, y ahí los atacó. Y a Dios eso no le gustó. Y Dios dijo: esto no es así. Ha llegado el tiempo de que Amalek cobre el fruto de su trabajo. Y Saúl, te escojo a ti para que seas ese hombre, que vayas y que enfrentes a Amalek y que destruyas, porque no quiero que quede nada. Cuando hay un terreno del diablo, Dios dice: destruye todo, todo. Y uno dice: pero Señor, todo, porque el corazón está pervertido, todo. Y allí dice: y hasta no te quedes con nada. Muchas veces el Señor dice: quédate con el botín. Él dijo: no quiero nada del botín, porque está todo contaminado con el espíritu de Amalek. Y dice que va Saúl a la guerra, y claro, Dios le bendijo y él exterminó al pueblo, pero se trajo al rey, el rey Agag. Este rey es el que luego se enfrenta
a Mardoqueo, ¿no? Para los que entienden. Y se lo perdonó a Agag. Y yo me hacía acordar a que muchas veces uno lee en los diarios de mi país, quizás aquí no, seguramente no, pero cuando sube un presidente le perdona algunas cositas al otro, cositas para que cuando después me toque a mí bajar, no me hagas nada. Y dice que lo trajo a Agag y trajo también, y viene el día anterior, la noche anterior, Dios le habla a Samuel y le dice, me pesa en el corazón. Te voy a leer lo que dijo Dios, que te da. Dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Se ha vuelto en pos de mí. Yo veo a Dios con un corazón partido de dolor, a Dios con tristeza en su corazón. Samuel ahí dice que en toda la noche no pudo dejar de orar y de pedir por Saúl seguramente. Y Dios dice, lamento haber puesto a Saúl por rey. Y te voy a decir que ya no quiero saber más nada con él. Fuerte, ¿no? Y allí va Samuel a encontrarse con Saúl. Y ahí estaba Saúl que había terminado la guerra, súper feliz, haciendo fiesta. Y cuando lo ve llegar a Samuel, le dice, venga Samuel, vamos a brindar, tomarnos juntos unas copitas y así vamos a estar. Y Samuel se acerca a él y le dice, ¿qué es ese balido de las ovejas que estoy escuchando? Ah, lo que pasa que el pueblo me insistió, el pueblo quería que dejar lo mejor, quería que dejara lo mejor de lo que había quedado del botín. Y también lo dejé a este rey Agag, porque, bueno, llegamos a lo mejor a un acuerdo. Y allí Dios, ¿no es cierto? Tú puedes leer cómo termina la historia, pero yo quiero leerte el versículo 22 y 23. En otra versión quizá dice, pero Samuel respondió cuando él le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha lo que dice. El Señor no quiere sacrificio. El Señor no quiere sacrificio. Él quiere obediencia. Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y el prestar atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La hechicería sabemos que va contra Dios. Dice que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, la obstinación, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Todos tenemos puntos débiles. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos y entender que el enemigo nos va a atacar en los puntos débiles. No es que tú eres un pobre víctima, sino que el enemigo no te va a atacar en los puntos fuertes. El enemigo para destruir a Napoleón no fue por tierra, donde conocía el relieve y conocía perfectamente cómo se iba a mover. Fue por mar, porque él era débil en esa área. El enemigo viene sobre nuestras vidas en aquellos puntos. Por eso cuando alguien te dice, lo que pasa es que yo caigo en esto y puedo recaer, no puedes recaer si te alineas al Espíritu Santo. No porque tú eras súper, sino porque Él es poderoso, todopoderoso como cantábamos hoy. No porque yo sea algo especial, sí, en Dios soy especial. Y Él es mi fuerza. Y Él es mi fuerza. Y si nosotros no entendemos esta verdad, nuestro evangelio no tiene sentido.
Nuestro evangelio no tiene sentido. Esta es la verdad que nos mueve a poderle predicar a alguien. Porque si yo no le voy a predicar de algo que no tiene fuerza, no tiene valor para transformar, nosotros conocemos a un Dios que cambia los corazones. Un Dios que puede cambiar el corazón como fue cambiado el corazón de Saúl, como cambió el mío y lo sigue cambiando cada día. Necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias porque eres real. Gracias, Señor, porque tú no estás al margen de mis luchas. Tú conoces, Señor, aquellas áreas donde el enemigo viene contra mí. Pero así como Jesús quiere ir al Padre y ahora a la obra que tú venciste en la cruz, a la ayuda del Espíritu Santo sobre mi vida para poder encontrar victoria en cada una de las áreas de debilidad. Señor, gracias porque tú no escondiste estas verdades. Señor, nosotros no somos los superhéroes que pintan los dibujos y las series. Nosotros somos los hijos donde queremos que el reino de los cielos se establezca en nuestro corazón. Señor, queremos alinearnos contigo. Pido en esta mañana, Espíritu Santo, que tú hables cada uno de nuestros corazones, que nos hagas entender los peligros de abrir una puerta equivocada, de ir a golpear una puerta equivocada, de permitir que una puerta que no es el fruto de tu espíritu sea la que entre en mi corazón. Señor, en esta mañana queremos pedirte tu auxilio una vez más, tu socorro, y que puedas abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestros ojos del entendimiento para comprender que tú estás de nuestro lado. Y si tú estás de mi lado, ¿quién contra mí? Y si tú estás del lado de cada uno de tus hijos, ¿quién contra ellos? Señor, se puede vencer todo aquello que el diablo dice que no puedes. Con Cristo sí podemos. Sí podemos vencer aquellas áreas donde el enemigo ha venido vez tras vez y quizás parecería que estamos derrotados, pero Señor, no. Contigo volvemos a levantarnos. Contigo volvemos a levantarnos. Señor, que hayamos fracasado en algún momento de nuestra vida, que tengamos inseguridad, no quiere decir que he perdido la batalla. Señor, me alío, me uno, Señor, a tu Espíritu Santo para que tú puedas ayudarme en este día y decir, Señor, quiero establecer el reino de los cielos en mi corazón. Gracias, Señor, porque eres verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quizás estás peleando con áreas que a lo mejor te has sentido identificado en esta mañana, o con áreas que no hemos nombrado. Pero el Señor quiere que tomes autoridad en el nombre de Jesús y saques de tu vida aquello que te impide ser y establecer el reino de Dios. Tienes que echarlo de tu vida y cerrar la puerta y cerrar las puertas. No permitir que el enemigo pueda entrar. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida,
Yo te invito a que levantes tu mano